un reciente estudio de la Confederación Hidrográfica del Tajo, llevado a cabo por un equipo de ingenieros, arqueólogos y geólogos, el ingeniero Miguel Arenillas, el geólogo Fernando Gutiérrez y los arqueólogos Marisa Barahona y Carlos Cauce, ha planteado la posible existencia de 3 acueductos en época romana para el abastecimiento de agua de la ciudad de Toledo, lo que puede interpretarse como otro dato más, a favor de su mayor importancia, dada su presumible población, que la que habitualmente viene dándose a esta ciudad de Toledo, y que permitiría afirmar que las necesidades hídricas del Toledo romano no fueron igualadas hasta la segunda mitad del siglo XIX. Tradicionalmente se había considerado la existencia de un único sistema de abastecimiento que traería el agua desde la presa de la Alcantarilla o de Paredones, en el término de Mazarambroz. Hoy parece que fueron 3, el citado de Paredones, el de la Rosa, que se uniría al anterior antes de cruzar el Tajo a través del acueducto próximo al puente de Alcántara, y el de la Pozuela, cuyas aguas se captarían en el término municipal de Burguillos. En conjunto sumerían unos 50 kilómetros de conducciones, unas veces a cielo abierto, otras elevándose sobre arquerías, otras circulando por sifones, y unos 18 kilómetros de galerías subterráneas. Su interpretación completa e integrada resulta actualmente problemática. Comenzaremos con una breve descripción del más conocido de la Alcantarilla, con los aún impresionantes aunque muy deteriorados restos del acueducto sifón que saltaba el Tormo toledano. Como ya mencionamos, comenzaba en la presa de la Alcantarilla o de Paredones, en Mazarambroz, la antigua Menterosa. Los restos de la presa nos hacen intuir una de las más importantes de la Hispania romana. Fue construida sobre el cauce del Guajaraz, afluente del Tajo. La presa, que servía de castellum de origen de la conducción, creaba un gran embalse que incrementaba su volumen con las obras que permitían la llegada de aportes desde el arroyo de San Martín, afluente del Guajaraz, con lo que el volumen embalsado debió ser de unos 3,5 millones de metros cúbicos. Hoy se conserva de la presa de la Alcantarilla medio kilómetro con una altura máxima de 21 metros con muro de talud, cuyo espesor, en la parte alta, supera los 3 metros. Está formado por un núcleo de opus caementicium, cubierto por un pavimento de tipología variable de fábrica. El muro situado aguas abajo se fabricó con la técnica del opus incertum, mientras que el de aguas arriba está protegido por un lienzo de sillares. En un momento no determinado, tal vez en época visigoda, el muro de la presa rompió en su parte central hacia su interior. En la margen derecha del Guajaraz, se conservan los restos de la torre de regulación, que permitía la salida del agua según las necesidades de la ciudad. El pantano y presa de la Alcantarilla seguramente fue construido en el siglo I después de Cristo, dada las similitudes que presenta con el embalse meritense de Proserpina, en Mérida. Desde la presa de la Alcantarilla comenzaba la canalización, el Specum, para salvar los 38 kilómetros que la separan de Toledo. Bien en superficie, bien por conducción subterránea, el agua llegaba hasta las proximidades de Toletum, donde se encontraba con 4 torres acuarias que moderaban su velocidad y permitían la limpieza de la misma por decantación. Estas torres aún pueden verse en el paraje de la Sisla, la selva, según la etimología latina, silva, más aceptada, y protegidas del posible vandalismo dentro del campo de tiro de la Academia de Toledo. Tradicionalmente han sido conocidas por los toledanos como el horno de vidrio, al suponerse una función muy distinta a la real. Como se indicó, al acueducto de la Alcantarilla venía al unirse el de la Rosa, conducción casi desconocida por discurrir bajo tierra en una gran parte de su trayecto. Nacía en las estribaciones de la Sierra de Layos, a unos 15 kilómetros de su destino definitivo. El uso de sistemas de georradar ha permitido identificar 49 de los pozos de registro que comunicaban el oculto cauce con la superficie, aunque hoy la mayoría han desaparecido, especialmente por siglos de laboreo agrícola. Evidentemente, no es una excepción este tipo de canalizaciones subterráneas. Podemos verlas en los acueductos emeritenses de Cornalvo y de Rabo de Buey o San Lorenzo, y como veremos más tarde, en el toledano de la Pozuela. Juntas, las aguas de ambas canalizaciones, tras pasar por las citadas torres acuarias, se encontraban con el cauce encajonado del Tajo que había que salvar. Esto se conseguía, según se tiende a considerar actualmente, mediante un sistema de sifón, del que solo quedan los fuertes basamentos y estribos que sirvieron de origen a su arquería. Se han planteado distintas hipótesis sobre su estructura, como es el caso de las aquí presentadas. Rey Pastor, a principios del pasado siglo XX, propuso 3 niveles de arquerías con una altura total sobre el cauce del Tajo de 70 metros. Posteriormente Ortiz Bou propuso una estructura formada por 2 arquerías solamente y manteniendo la misma altura. Más tardía es la propuesta de Fernández Casado y Smith.
actualmente la más aceptada, que reduce la altura del acueducto a unos 50 metros, al considerar que el paso del agua hasta el Peñón toledano era ayudado por un sistema de sifón. Sea como fuera, 70 o 50 metros, lo hacen de unas proporciones colosales. Tengamos en cuenta que el magnífico acueducto segoviano solo alcanza los 34 metros. Una vez pasado el río, el agua llegaría a cisternas, Castellum Aquae, donde se almacenaría para su posterior uso. Las conocidas cuevas de Hércules en el callejón de San Ginés parecen relacionarse con este sistema, existiendo constancia arqueológica de otras estructuras relacionadas con el agua, como las cisternas que se encuentran bajo la actual Delegación de Hacienda. Estamos en la finca de la Pozuela, acercándonos ya a una de las torrenteras que alimentan las distintas infraestructuras hidráulicas que podemos apreciar en estos parajes. Esta en concreto es la fuente conocida como la Fuente de la Peña. Y en sus alrededores podemos ver arquetas, así como conducciones, en este caso construidas en ladrillo. A cierta distancia de aquí aparecen otras estructuras conocidas por los toledanos como Fuente del Cardenal, y que comentaremos por su interés mientras vemos algunas de las pozas que comunican las canalizaciones romanas con el exterior. En 1588, las aguas que eran captadas por la construcción romana rompían a modo de manantial o fuente en esa zona de la dehesa. El cardenal Quiroga en tal año solicitó permiso al ayuntamiento toledano para construir una canalización que permitiera llevar el agua desde este lugar a su finca de la Quinta, lo que fue concedido por el ayuntamiento, pero con la condición de fabricar un abrevadero en la zona que permitiera seguir abasteciendo al ganado de la zona. Aquí vemos cómo, siguiendo el curso del arroyo, aparecen las distintas pozas que dan nombre a la finca. Entre unas y otras podemos ver una zona sobreelevada del terreno, bajo la cual se encuentra la canalización romana. En sus laterales se aprecian otras conducciones que permitirían circular el agua y que ésta se infiltrara por el terreno hasta la zona de toma de la canalización. Vemos que hay alguna zona con hundimiento y aquí vemos mejor aún el canal lateral. Volviendo a la Fuente del Cardenal, desde su construcción el arroyo fue conocido como la Fuente del Cardenal o Pozuela Nueva. Estas obras y estas noticias, además de advertirnos de la presencia de canalizaciones más modernas en la zona, es interesante porque recalca que ya en aquellos años esas tierras eran conocidas como la Pozuela, o más bien, más concretamente, como dicen los antiguos manuscritos, la parte que decían el Pozuelo o el Álamo. E incluso sabemos que ya en el siglo XIV aparece esta denominación. Dado que el término Pozuela vendría del latín puteola, es decir, pozo pequeño o pozuelo,
es indudable que el topónimo es esclarecedor de la larga antigüedad de estas infraestructuras. Si consideramos las fuentes de abastecimiento de agua del Toletum romano, puede conjeturarse que las necesidades hídricas de la ciudad no se igualaron hasta bien avanzado el siglo XIX. De hecho, algunos han querido ver, según este aporte hídrico, unos 30.000 habitantes en la ciudad romana, frente a otros cálculos que reducen su población a la del aforo del circo, es decir, a unos 15.000 habitantes. El hecho es que hacia mediados del siglo XIX, ante la falta de agua de la ciudad, se plantea buscar nuevas zonas de captación y concretamente fue en esta zona de la Pozuela y más exactamente en la Fuente del Cardenal donde la